Sí, gran momento. Momento, diría, económico, filosófico sobre lo que tiene que ver con la economía y la sociedad liberal, libertaria, pero un enfoque especial de alguien bien objetivo en esto, alguien bien pragmático, sobre, hoy lo pensaba, mira, voy a usar una herramienta de management, el FODA de Milei. Mira lo que voy a decir. Él mismo no sabe, digamos, que le voy a preguntar esto. ¿Eh? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Milei. ¿Con quién lo voy a hacer? Agustín Echevarne, gran amigo, director de la Fundación Libertad y Progreso, un estudioso nato, economista, autor de muchos libros y sobre todo, como se titula él, ¿no? Te podría decir un pragmático, Agustín. Sí, digamos, a mí no, justamente no me gusta encasillarme, porque creo que también creo en la teoría. O sea, creo en la teoría, no hay mejor práctica que una buena teoría, decía Ujú. Kant. ¿Sí? Entonces, vos no podés llegar a la luna con la praxis. Claro. Llegás a la luna con las matemáticas y la praxis. O sea, las matemáticas solas no te alcanzan y la praxis sola no te alcanza. Entonces vos tenés que hacer una combinación de ambas cosas. Te diría que la teoría y la práctica tienen que estar tan unidos como la acción y la vida. Impecable. Aguantame un minuto porque vos sabés que hay mucha gente, Agustín, que me pregunta, ¿no? Me dice, che, pero escuchame, yo no lo estoy viendo en vivo, ¿cómo lo puedo ver después? Bueno, mirá, lo podés ver a través de las redes sociales, lo ves a través del celu, entrando en Agrositio, en la Home, está en miles de lugares, mucho más que hace 5 o 6 años. Pero además, si querés, está en el newsletter de Agrositio, que todas las mañanas, tipo 6, 6 y media de la mañana, llega a tu correo, tranquilo, y lo podés pedir opcionalmente, y viene con todas estas notas. ¿Le mostramos cómo hacer, señor director? Bien, Agustín, te voy a hacer te voy a ir tirando elementos que van surgiendo también, de las redes, de la gente, de las dudas. Vos sabés que el primero que yo observo, ¿no? Como para calentar motores, se armó otra grieta más. Es como que observo que los argentinos ya la grieta es algo que nos obsesiona, que nos desgasta, que nos deja hecho fleco, que nos da bronca, etcétera, pero que es como adictivo, ¿viste? Es como si fuera algo que vos sabés que te está haciendo mal, como si fuera la droga, pero, ¿viste? No dejás de darte hasta que, ¿viste? Terminás explotando. Bueno, esto nos está pasando a los argentinos. Antes era, ¿viste? Ideas lógicas para un país que crezca versus todo el populismo corrupto, prebendario, etcétera. Pero ahora no, ahora se armó la grieta, ahora ya Massa, chau, es más, el que es de Massa, no sé si a vos te pasa, a mí por lo menos me pasa, estoy rodeado de algunos que creo que son de Massa, pero nadie se anima a decirlo. Es como que hay como un temor, no, voy a quedar mal. Yo sé que lo voy a votar, si tengo que defenderlo, defiendo, pero defender a los Kirchner y a Massa casi que es como embarrarte lo mismo, y a los Kirchner ni que hablar. Pero bueno, vamos a la grieta, y ahora veo una grieta. Milei Patricia, Milei junto por el cambio, y entonces ahí aparecen un montón de cosas. Bueno, una primera observación de esto como fenómeno. No, yo creo que ahí esto lo veo, incluso te digo dentro de las propias familias, ¿no? Hasta en mi familia. Algunos votan a Patricia, otros votan a Javier. Y yo creo, y es la función que tratamos de hacer en Libertad y Progreso, que hay que tender puentes entre los dos lados. Porque en realidad piensan muy parecido. O sea, más allá de las estridencias, sobre todo si uno mira la Patricia Bullrich, lo que ella cree, si fuera más auténtica, le iría mejor, yo creo, porque ella está convencida de que hay que bajar el gasto público, que hay que bajar los impuestos, que hay que desregular, que hay que hacer una reforma previsional, una reforma laboral, y todas esas cosas también las cree Javier Milei. Después habrá la duda del tema del sistema monetario, cómo es la mejor manera de eliminar la inflación, pero ambos dicen tenemos que eliminar la inflación. O sea, fíjate que hay muchas coincidencias, hay mucho más coincidencias que disidencias más allá de todo lo que del ruido electoral que genera. Lo que pasa es que Cambiemos no es Patricia, Cambiemos es más amplio que Patricia Bullrich. Y tenés ahí también gente de los radicales, que los radicales mismos están divididos. O sea, hay radicales que están mucho más cercanos a nuestras ideas y hay radicales que digamos que todavía están más lejanos. Claro, como O la Ricardito coalición Alfonsín hace cívica. poco, ¿viste el video? Claro, bueno, eso es una lástima, ¿viste? Entonces, ahí hay temas. Pero es cierto que a eso le tiene que agregar un componente de miedo, de angustia, de hartazgo. Y entonces ese miedo y hartazgo y angustia dice, no, no, pero la salida es esta y quieren convencerte ¿viste? Con toda la fuerza posible que esa es la salida y por lo tanto te tienen que denigrar la otra salida. Y eso es lo que genera esta nueva grieta. Pero yo creo que esa nueva grieta
tiene que desaparecer o tenemos que tratar de tender a desaparecerla inmediatamente después de las elecciones. Claro. Comprendo que hasta las elecciones va a ser imposible de evitarla, pero el día siguiente hay que empezar a trabajar, bueno, ¿cuáles son las cosas en las que estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en bajarle el gasto público? Perfecto, mandamos la ley, aprobamos la ley, que Argentina sale adelante, porque cuando solamente que se aprueben una cantidad de leyes en el sentido que estoy hablando, que está en el libro, por ejemplo, de La Espina. Si vos tomás el libro de La Espina, que era el economista más cercano a Patricia Bullrich, los 10 puntos que toma son 10 puntos que va a estar de acuerdo Javier, o sea, que están, después está en el cómo, están los detalles, por supuesto hay un montón de temitas que pueden estar todavía faltando, falta privatizar empresas, yo propongo privatizar bancos estatales, que lo propone Alberdi, no es que lo propongo yo. Alberdi dice, no puedes tener bancos estatales por una cuestión muy simple, porque el funcionario público que está a cargo del banco, cuando él presta plata, no le interesa tanto que se la devuelvan. Si fuera un privado, cuando presta plata a un banquero, lo que más le importa es que se la devuelvan. Al Claro. funcionario público, lo que le importa es su propio interés. Al funcionario privado le importa su propio interés. Porque incluso puede ser la misma persona, que a veces está como gerente del banco privado y después lo mandás a ser el gerente del banco público. Pero el banco público, cuando pierde plata, la plata la pone el Estado. Entonces te puede prestar plata como hace el Banco Nación. El Banco Nación presta plata al 70% anual cuando hay una inflación estimada en 190%. Claro. Decime qué privado va a hacer eso. Nadie. Claro. Nadie va a prestar plata para perder. Entonces, por eso hay que cerrar los bancos estatales o privatizarlos. Mejor privatizarlos porque tenemos que aprovechar y reducir el nivel de deuda. Como tenés que reducir el endeudamiento, mejor privaticemos, conseguimos plata, hacemos debt to equity como hacía en la época de Menem, es decir, que te paguen con bonos que hoy valen 35 centavos. Cuando empiece a hacer esto, los bonos van a valer 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta llegar a valer muchísimo más que lo que es actual. Es decir, tenés que eliminar las 41 empresas públicas. Hay detalles en los que no estamos de acuerdo. O no son detalles, son temas importantes que todavía faltan. Pero empecemos, digo yo, el 11 de diciembre, o mejor aún, si alguien gana en primera vuelta, inmediatamente después del 22 de octubre, o en noviembre, si es la segunda vuelta, empecemos a ver en qué estamos de acuerdo y eso lo hacemos. Y Decime, si, no, te iba a preguntar, Agustín, si uno, vamos a empezar con Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, ¿no? Si uno dijera, a ver, puntos fuertes, me parece que tiene mucho equipo, hay mucha gente. Cuando vos juntás todo eso, hay mucha gente, hay experiencia de los 4 años anteriores, para las puertas, las partes, las cosas buenas, las cosas malas. Punto débil, bueno, como dijiste vos, ¿no? Y a veces lo dice Milei cuando le pega, le dice, mirá, qué sé yo. Lilita, yo creo que, Lilita, si vos la convencés, te ayuda, no es que Lilita está en la hiperizquierda, como dice él, y nada por el estilo. Por lo menos yo no la veo así. Después de radicales, como dijiste vos, hoy me parece que los radicales más importantes están más en estas ideas de la libertad que los que no. Porque, a ver, Ricardito Alfonsín, que fue el único que saltó, o Moró, son tipos que, bueno, se han metido en este gobierno, ¿qué van a decir? Tienen que defender este gobierno, si morfan de esto. En cambio, el resto no, son tipos que han llegado a gobernadores, o sea, uno los ve radicales, pero radicales me parece más modernos. Esa es mi impresión. Entonces, yo creo que hay puntos fuertes que tiene. Un punto débil que a mí me parece, y con esto te lo tiro a vos para que vos me lo analices, es tal vez demasiada gente. Mirá lo que te digo. Me parece tal vez demasiada gente, demasiadas opiniones. Larreta que bueno, que quedó a un costado y me parece que no le suma mucho porque el tipo habrá quedado con su herida, dirá esto ya no me interesa ni me motiva. Macri, que no hay duda que lo que está viendo es va a ganar Milei y hay que acomodarse cuanto se pueda y juega en ese doble rol. Esos son puntos débiles que vean. ¿Qué análisis harías vos respecto a cómo está hoy Juntos por el Cambio? bueno, te diría un aspecto positivo adicional que le veo de fortalezas, es que tiene la chance, si ganara, de tener más facilidad de llegar a tener mayorías en ambas cámaras, ¿no? Con apoyo de Javier Milei. Claro. En el caso de Javier Milei, la debilidad justamente la tiene en el Congreso, ¿no? Va a tener pocos senadores y va a tener pocos diputados no llega al quórum propio de ninguna manera. O sea que necesariamente tiene que conciliar con Juntos por el Cambio, o por lo menos alguna parte de Juntos por el Cambio, y tal vez agregue algunos peronistas que pueden estar de acuerdo y va a tener que negociar con los gobernadores. Con los gobernadores yo creo que se puede negociar muchas cosas, primero porque la nación, el poder del presidente es muy importante. Es un país que sigue siendo de alguna manera presidencialista.
Entonces, tenés muchas cosas para conversar. Y después porque además estamos todos en el mismo barco. Si se incendia la Argentina, ojo porque a los 2 meses te incendian las casas de los gobernadores de las provincias. O sea, los gobernadores ellos tienen que gobernar 4 años. No les conviene que se incendie. Tal vez les conviene pensar, como pasó en Australia, perdón, en Nueva Zelanda, con Ruth Richardson. Ruth Richardson hizo todas las reformas y la apoyaron para hacer todas las reformas y nunca más ganó las elecciones. ¿Sí? Entonces, porque hacer las reformas es complejo, genera una cantidad de problemas, ¿no? Y de situaciones de gente que gana y gente que, por supuesto, sale del lado perdedor, porque la Argentina va a ser distinta de lo que es hoy. Si nosotros queremos tener una Argentina que en los últimos 50 años no crece, que está con inflación altísima, y queremos pasar a una Argentina que va a tener 0% de inflación y un 7% de crecimiento anual, por ejemplo, los jóvenes van a ganar más que los viejos. Las empresas viejas van a estar de gente que tiene barbas y tercera o cuarta generación de empresas, bueno, va a tener que pasar por el estrés de acomodarse a una cosa nueva. Pero va en cambio a haber un montón de chicos que hoy tienen 20 años y que van a hacer empresas nuevas. Y esas empresas nuevas van a crecer a un ritmo increíblemente rápido. Entonces el mundo va a ser distinto. Fíjate la diferencia entre el modelo de Francia y de Estados Unidos. El modelo de Estados Unidos, todas las empresas grandes que vos conocés son nuevas. O sea, casi todas, ¿no? Que hace 40 años no existían. En cambio, en Francia, que es un modelo más anquilosado, más de estilo socialista, o socialistón, las empresas son las mismas. Esa es la diferencia. Cuando vos agarrás el S&P 500, o sea, las primeras 500 empresas de los Estados Unidos, van rotando quienes ingresan ahí. Y van saliendo empresas. Hay muchas como Xerox, que ya no existen, y una empresa que tenían 170.000 empleados, y desaparecen. Entonces, y tenés otras empresas nuevas que no existían, y hoy tienen 170.000 empleados o mucho más, ¿no? Aparecen Amazon, Google, Microsoft. Todas estas empresas no existían hace 40 años. Casi que te diría que Microsoft es de las más viejas, pero estás en la primera generación de los empresarios. No son los hijos o los nietos o los bisnietos de los empresarios originales. ¿Se entiende? Sí, Es sí, un perfecto. sistema distinto. Decime, ¿cómo ves vos que tenés libros buenísimos, yo me los devoro porque los libros que hacen ustedes en Fundación, que vos escribís, coordinás, etcétera, junto con Aldo Abraham, Manuel Solanet, todo el equipo de ustedes, son apasionantes porque ustedes tratan de mirar, hacer una cosmovisión de todo, ¿no? ¿Cómo ves vos este tema de la sociedad que ha quedado tan empobrecida, esa sociedad de clase media que había cuando vos eras chico, cuando yo era chico, que era amplia, que era grande, que para mí en estos últimos 20 años se fue empobreciendo por muchos motivos, pero para mí principalmente por el kirchnerismo, ¿no? Que es una lógica pobrista, ¿no? Es una lógica de hagamos pelota a los 4 o 5 que laburan, saquémosle todo lo que podamos y repartamos en el resto, y el resto que no haga nada o haga poco y lo sostenemos. Y entonces has creado un montón de gente pobre y humilde que tampoco tiene la gran educación y entrenamiento. A un análisis muy duro, muy sincero, porque realmente 40% de pobreza, 7-8% de indigencia te dice que la mitad de la sociedad está en problemas. En serio, problemas para hacer todo lo que vos decís, que es hacer empresas nuevas. ¿Cuánta gente es capaz de hacer empresas nuevas? Hace un rato hablaba con los chicos que están en producción y edición. Yo vivía en un pueblo de 1.500 habitantes, Doblas La Pampa. Y yo le digo, claro, yo hoy, si fuera Doblas, se me ocurren 594 ideas para hacer. Pero digo, claro, el intendente de ahí que se quedó anquilosado no debe tener esas 594 ideas, porque el tipo está en otra situación, en otro lugar, en otra... Entonces, ¿cómo ves ese contexto con el que se encuentran los que ganen para poder transformar la sociedad en forma pacífica y haciendo que todos tengan oportunidades de crecer? Bueno, yo creo que estamos en medio de una tormenta, porque a todo eso, que coincido que es lo más grave y lo más difícil de ir cambiando, agregale que estás en medio de una tormenta y que ya los rayos y centellas ya los estás viendo, porque viste el 12,4% de inflación el mes pasado. O sea, si eso no es una tormenta enorme que estamos teniendo, y que además no pasamos lo peor de la tormenta porque hay inflación reprimida. O sea que encima van a estallar un montón de problemas al inicio del próximo gobierno, que yo creo que lo mejor es sacarlos de entrada. Ahora, la otra situación, hay ejemplos de países que fueron cambiando. Tal vez no tuvieron problemas tan grandes como el nuestro en cantidad de proporción de la población, pero sí en cantidad de gente. Por ejemplo, en Estados Unidos, los planes sociales existían y hay un discurso de Reagan que es interesantísimo. Le explicaba por qué en Estados Unidos a una chica de 16 años le convenía
que quedaba embarazada, 16, 17 años, que queda embarazada, le convenía no reconocer al padre, decir no sé quién es el padre y no casarse. Entonces, ¿qué ocurría? El Estado le ponía una casa, el Estado le ponía los alimentos, le pagaba la educación de los chicos y todo. ¿Y qué ocurrió? Y eso lo cuenta Thomas Sowell en sus libros, que además Thomas Sowell es de origen negro y fue en la población, digamos, afroamericana, como se dice ahora, donde más ocurrió esto. Se llenó de familias monoparentales. En las familias monoparentales, cuando una sociedad tiene muchas familias, o una comunidad, muchas familias monoparentales, aumenta la tasa de suicidios, aumenta la tasa de alcoholismo, aumenta la tasa de drogadicción y aumentan las bandas, los gangs, ¿no? Las bandas como las maras, lo mismo que pasa en países como Guatemala y demás, en Centroamérica, las maras, esas bandas. Lo mismo que pasa con los narcotraficantes en nuestras villas miserias. Entonces, ese mismo tipo de elementos ocurre por el tipo de planes sociales. Pero lo solucionaron en Estados Unidos. Primero lo dijeron públicamente los presidentes. Y el que lo terminó, empezó Reagan, pero el que terminó de solucionar el problema fue Clinton, un presidente demócrata. O sea, empezó un republicano, pero terminó un presidente demócrata. La sociedad entera comprendió que los planes sociales no son la solución. Entonces, cuando vos entendés que esa no es la solución y sabés que hay caminos de cómo hacerlo, porque ya lo han hecho en otros países, es lo que nosotros llamamos el plan empalme. Cómo lograr que esa gente pase al sector privado trabajando. Y lo mismo pasa con el sector público. Cuando tenés un exceso de Estado, tenés 4 millones de empleados públicos que tienen que ir pasando al sector privado. ¿Cómo haces? Bueno, un programa donde eliminás las funciones que el Estado no tiene que hacer. Ese programa donde que el Estado no tiene que hacer esas funciones, esas personas quedan desplazadas y pasan a estar en disponibilidad. Eso lo marca la ley, ni siquiera necesitas una ley nueva, es la ley 25.164. Y esa gente, después de un año, tiene que ser indemnizada. Pero en ese año, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, se desocupan los edificios y los pones en venta, que te van a dar la posibilidad de financiar el pago de las indemnizaciones. Segundo, se achica el Estado, porque ya no tenés que pagar la seguridad de esos edificios, digamos, la limpieza de esos edificios, una cantidad de temas que desaparecen, la electricidad, el teléfono, las computadoras, todo. O sea, todo eso se achica. Pero además, las personas, hay que pensar en cada una de ellas para que mejoren, tengan mejor oportunidad. Primero, porque le vas a permitir que tengan otro trabajo y que cobren los 2 sueldos. ¿Sí? Claro. Eso es lo que habría que hacer. Entonces le podés permitir que eso es un incentivo para que empiecen a trabajar ya. ¿Por qué? Porque a mí, aunque le esté pagando el sueldo si soy el Estado en esos 12 meses, me conviene que el hombre trabaje en el sector privado y cree riqueza. Claro. Porque sobre esa riqueza además va a pagar impuestos. Entonces se beneficia al Estado y se beneficia a la persona. Y también quiero que se beneficie la empresa. ¿Cómo hago? Bueno, si toma esa persona del Estado, le puedo decir, no me pagues cargas patronales los primeros 2 años. Es un incentivo para las empresas, un incentivo para el empleado y un incentivo para el Estado que se ahorra el dinero. Y al año, o incluso lo podemos extender a 1 año y medio, si la situación es compleja, si no hay una reactivación muy rápida. Entonces, decís, en una economía que ya está en expansión, que ya está creando empleo, que hiciste la reforma laboral, que hiciste el resto de las reformas y el sector privado crece muy rápido, ese plan empalme se puede hacer. Entonces vas a ir reduciendo la cantidad de gente que trabaja sin productividad en el Estado, porque son todas funciones que el Estado no tiene que hacer, por ejemplo, controlar precios, medir góndolas, cantidad de tonterías, claro. Y pasan al sector privado a crear riqueza. Entonces agrandás la torta. Al agrandar la torta, además, puedes empezar a hacer lo otro que tenés que hacer, que es bajar impuestos. Hay que bajar el gasto, hay que bajar impuestos. En la baja de los impuestos te va a potenciar el crecimiento y va a aumentar la recaudación. Esa es la ley de Laffer. Claro, sí. Ahora te pregunto acá, ¿no? Ahora te inyecto este tema que también es preocupante, que es la gente más humilde, ¿no? Y ahí donde, qué sé yo, no sé por qué se me ocurren los curas villeros, ¿no? Tipo que están tan cercanos y digamos, se pueden hacer hoy, ¿no? Te tiro un brainstorming, porque digo, a ver, esta gente que está tan cerca, pero está tan cerca y está tratando de ayudar, y que te pueden ayudar también a generar una especie de educación más rápida, que hoy creo que la mayor parte de la gente tiene, o podés tener educación más rápida por internet, gente que sume. Yo sumaría a poder dedicarle horas, por ejemplo, a ayudar, y todo lo que hoy representa la digitalización para generar laburo también, ¿no? Porque, qué sé yo acá me falta, siempre lo digo, plomero, gasista, no lo encuentro. Tengo una casita por ahí en el bosque, qué sé yo, necesito hacer cosas de albañilería. No, flaco, no hay. Pues sí, pero ¿cómo? Yo tengo un montón de gente sin laburo y no encuentro, en el campo ni que hablar.
Todo lo que tiene que ver con economías regionales, de pelote bárbaro, querés conseguir gente para el campo, nadie quiere ir. Entonces, había la sensación de que en esa economía que vos planteás, el laburo va a haber. Ahora el tema es cómo lo empalmás con la gente más humilde y sobre todo con la segunda y tercera generación empobrecida. Ya, déjame contarte un caso que para mí deberíamos replicarlo, ¿no? Y los curas villeros y demás tendrían que inspirarse en ese caso, que es el padre Manrique. El padre Manrique está en los pagos de Ixi, o sea, en el tercer cordón, o sea, un lugar donde hay narcomenudeo, calles de tierra, basura, una cosa realmente horrible. Son 3 barrios, 15.000 personas, y él tiene un hogar de día. El hogar de día, además, tiene una chocolatería. Es decir, que él dice, los que quieren mandar a sus chicos acá, tienen que tener en la familia alguien que esté trabajando, no viviendo de planes sociales. Si nadie está trabajando y viviendo de planes sociales, bueno, acá hay una chocolatería, hay un lugar donde trabajar. En esa chocolatería consigue el 60% de los recursos y después el resto, bueno, hay gente que por ahí ayuda Claro. y demás. Pero el 60% de los recursos de todo eso lo hacen directamente de la chocolatería. Es decir, que se pone en producción. Entonces tiene un hogar de día donde los chicos van a la escuela a la mañana o a la tarde y el resto del día van al hogar, ¿sí? O sea que en ese hogar hay una posibilidad tremenda de crecimiento de los chicos, Claro. porque ya no tenés el problema de que el Estado te fija lo que tenés que enseñar y demás. O sea que pueden aprender artes, pueden aprender danza, pueden aprender a meditar, pueden aprender... y él tiene la filosofía de Montessori, ¿no? La libertad y la responsabilidad, cultivar la libertad y la responsabilidad. Y vos ves los chiquitos de 5, 6, 7, 8, 10 años, es impresionante, estás hablando de los lugares más oscuros de la Argentina, es impresionante el potencial que tienen esos chicos, pueden llegar a cualquier lado. Eso es lo que hay que comprender, que si vos los mirás de una posición de superioridad y crees que vos sos superior a ellos y demás, creo que es un error. Tenés que ver el potencial que tienen esos chicos, que nos pueden superar a cualquiera de nosotros. Gaucho, Entonces, eso es lo que te hago otra que me parece piola. Este ping-pong, la realidad no me lo esperaba y me suma un montón, porque son políticas públicas bien activas para el día 10 de diciembre, como llevo. ¿Qué hay que hacer con el tema del narcotráfico? Hay algunos que me dijeron, mirá, el problema del narcotráfico son los pibes que le demandan a los narcotraficantes, ¿no? Mientras haya gente que demanda, va a haber tipos que vendan. Si todo el mundo dejara de demandar, estos flacos desaparecerían, y etcétera, ¿no? En Uruguay hicieron algo con el tema marihuana, parece que bajaron bastante el consumo, no sé cómo será. Pero ¿cómo se hace con estas mafias que han demostrado a lo largo del mundo, ¿no? En Colombia, en México, ¿no? Que los tipos donde llegan pudren todo, ¿viste? Es como si fuera una maleza, ¿viste? Que no la puede matar con nada. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Porque estos realmente también te ayudan a que se generen estas bandas y que los chicos no laburen, etcétera. sí, hay 6 premios Nobel de Economía y muchos expresidentes de México que te dicen lo que hay que hacer es legalizar todo y entonces al día siguiente se elimina el narcotráfico y empezás a combatir la demanda y no la oferta. Y si vos hablas con los expertos en temas de adicciones, te das cuenta de lo que hay que combatir son las adicciones y no los productos. Claro, pero En Islandia, por ejemplo... Si vos tuvieras coca vendiéndola en cualquier lado, ¿qué pasaría? No, no es en cualquier lado. No es en cualquier lado. Es legalizarlas, no es en cualquier lado. Vos si querés conseguir un Valium, Sí. que es una droga legal, pero querés conseguirla, te resulta más difícil conseguir el Valium que conseguir marihuana. Marihuana la conseguís en la esquina sin receta, ¿no? En cambio, lo otro se vende en las farmacias. Entonces es distinto. Con prospecto, con calidad, sabiendo cuáles son los problemas que te genera el consumo, la posibilidad de las adicciones. Claro, pero ¿quién te va a dar Hay un la registro... receta? ¿Quién te va a dar la receta para metanfetamina? No, pero digamos, lo que quiero decir es que vos tenés todo un sistema, como están haciendo en Alemania, en Holanda y demás. Ojo, que no digo que sea la solución para Argentina hoy, porque tenés otro problema. Que si lo hacemos solamente nosotros, es un problema, ¿no? Que es lo que le pasa a Holanda. Si lo hace solamente Holanda, entonces en Ámsterdam resulta que hay digamos, hay cantidad de gente, hay turismo que va a probar los hongos, ¿no? Entonces tenés un problema. Entonces ahí tenés, si lo hacen todos en conjunto es diferente. Lo que está pasando en el mundo es que hay muchos estados en Estados Unidos que empiezan a aceptar a través de la marihuana para empezar a tener datos y empezar a probar con la droga blanda, con una droga que la marihuana, por ejemplo, causa menores problemas que el alcohol. El alcohol, recordad que estaba prohibido. Claro. Cuando se libera el alcohol, se legaliza el alcohol,
desaparece el alcohol de baja calidad. Y ahora tenemos cantidad de amigos que tienen una bodega, ¿no? Claro, Entonces, digamos, entonces cuando empezás a mirar el alcohol, los perjuicios que genera en la juventud son inmensos, son inmensos. Ahora, habla con un especialista, invitalo al programa, un especialista en adicciones. ¿Y qué te va a decir? Vos, si tenés un adicto, llamás a la policía, ni en pedo, claro, ¿no? O sea, claro. no vas a tener, no vas a tener, ¿tenés un adicto en la familia? No. ¿Cómo se cura? Se cura con las amistades, con los médicos, con los psicólogos, con la familia, con los padres, a veces cambiando los amigos, el grupo de amigos te van a decir, te van a preguntar si hace deportes, si no hace deportes. En Islandia, para solucionar el problema del alcoholismo, que era más grave que el resto de las drogas, lo que hicieron es poner un sistema para comprender por qué la gente se droga o tiene adicciones. Entonces empezás a trabajar sobre el ser humano en su conjunto y te das cuenta que nosotros podemos generar dopamina sana, por ejemplo, a través del deporte, ¿no? Es decir, el deporte, el sexo, la danza, hay una cantidad de actividades de lo que pueden hacer los chicos que te generan el rugby, el fútbol, te generan una situación de bienestar que te hacen que no necesitas lo otro. Claro, Después hay un problema del bullying. El bullying claro. te puede generar un chico que tiene... Es decir, es un conjunto de Sí, temas. sí, sí, complejo, Pero la complejo. adicción es una Che, enfermedad te, casi social, te diría. te llevo, no, no, te agradezco, porque son temas que a mí realmente me preocupan mucho. Yo creo que arreglar la Son temas que no puedes macroeconomía. hablar en 2 minutos, porque son temas muy complejos, a eso me No, 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 refiero. pero está bien, pero me pegaste una ráfaga y creo que a la audiencia también le importa, porque nosotros nos la pasamos hablando de cómo sacarnos la política populista, prebendaria y corrupta, que lo estamos viendo ahora cuando se abren todos los juicios de nuevo, ¿no? De los K. Y bueno, pero tenemos que pensar también qué va a pasar el día después, para que no pase como pasó de 2015 a 2019, que se cortó una racha que sin duda nos hubiera llevado a otro lugar. No digo que era excelente, pero nos hubiera llevado a otro lugar y no nos hubiera llevado al vacío en el peor gobierno de la historia argentina. Pero voy de nuevo para pensar adelante. Vuelvo al FODA. Te vuelvo al FODA, te traje y te voy llevando. Dale. Voy al FODA. Cuando miro el FODA ahora de Javier Milei, hay algo que yo sigo viendo, ¿no? Que es, no le veo equipo. Y tampoco veo, salvo Diana Mondino, y por ahí me equivoco de alguno, grandes figuras. Emilio Campo, que vos lo conocés bien, ¿no? De tu familia. Un tipo bárbaro, le lleva un montón de ideas, todo, pero Emilio Campo no sé si va a querer ser secretario de Hacienda o algo si le interesa. Agustín Monteverde, lo entrevisté el otro día. Profesor mío, amigo, etcétera, re liberal, dice, no, yo tengo mi laburo, mis cosas. Vos mismo estás en la fundación, Aldo Abrán está en la fundación. Hay poca gente que se sumaría a algo que es el laburo de todos los días. ¿Por qué? Porque ustedes están, digamos, en otra situación, más académica, más intelectual, más de pensar, más de fundación, de institución, etcétera, lo cual es lógico. Y a Milei lo veo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con marra, lo entrevisté la otra vez, un pibe, no sé, ¿viste? O sea, no digo nada malo, pero quiero decir, yo veo mejor gente, mejor equipo en Juntos por el Cambio. No veo grandes figuras y sí lo veo nada más que a él. O sea, estaríamos dispuestos a estar agarrados de una única te, persona. te- te cuento un poquito las cosas que están, que ya están en los medios, porque después hay otras cosas que por ahí no se pueden contar, pero él tiene un equipo que está armando. Emilio Campo tiene un equipo fuerte, sólido, con abogados en Estados Unidos, abogados en Argentina, están laburando ad honorem, de una manera impresionante, sábados y domingos, preparando todo un programa de reformas monetarias, financieras y bancarias que cambiaría la historia de la Argentina, creo yo, ¿no? Entonces Ujú. ahí hay un equipo interesante que, por supuesto, lo están haciendo pensando que pueden ingresar. En el caso mío no, porque nosotros en la Fundación vamos a seguir afuera y vamos a seguir siempre aportando ideas y dando esta discusión, estos debates que para mí son fascinantes, ¿no? Como hablabas recién de las drogas, hay cantidad de Sí, temas que sí. podemos hablar que hay que pensarlos de muchos ángulos, y sin, porque el problema de la política es que reducís las cosas a una frase, ¿no? Vouchers sí, vouchers no. La Claro. reforma educativa es espectacular. En la reforma educativa está trabajando Martín Krause, Sí. que es de nuestra fundación y que es parte del equipo de Javier Milei. La reforma de salud la está trabajando Eduardo Figueira Lima. Es excelente. Invítalo un día, es extraordinario. Es lo mejor que yo he visto en lo que sabe de salud. Son tipos preparados. Eduardo Figueira Lima fue ministro de Salud en La Pampa, fue viceministro de Salud, ¿no? A nivel de la nación, pero además hizo un máster de políticas públicas en SEADE, es un liberal, tiene una reforma y además tiene una forma de explicar los temas que es extraordinaria. Es decir, que está incorporando gente que vale la pena. ¿Le falta incorporar gente? Sin duda. Vamos a ver un ritmo frenético de incorporar equipos en los próximos 2, 3 meses, hasta que tome el gobierno, si gana Javier Milei.
Probablemente haya gente de Juntos por el Cambio que va a estar allí. Después tenés gente como Eduardo Chirilo, que fue un hombre que fue el jefe de asesores de Carlos Bastos, probablemente el mejor hombre que tuvo Cavallo en el equipo de Menem, ¿no? Que hizo toda la reforma de energía y demás. Está planeando toda la reforma de energía de nuevo para lo que es la Argentina de hoy, ¿no? Y está planificando también la reforma del Estado, donde posiblemente vamos a estar ayudando, y estamos ayudando, de hecho, como estamos ayudando a Patricia Bullrich, está claro, que al equipo de Patricia también la ayudamos, les hemos dado una cantidad de trabajos, como a Melconian también. Si nosotros en la Fundación ayudamos a todos los que quieren transformar a Argentina. Y de hecho le hemos enviado trabajos hasta Alberto Fernández, o sea, que no los aprovechó, pero ese es otro tema. Pobre, bueno, es un capítulo errado de nuestra historia. Te hago esta última. Está buenísimo, ¿no? Pero Menem, que creo que hoy se lo está rescatando bastante, sobre todo por la cosa buena que hizo. Por ahí las otras es como que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero el tipo fue en ese sentido, se rodeó también de gente muy piola, gente que algunos ya tenían sus planes, tuvo mucho Menem llegó sin pragmatismo. equipo. Ojo que Menem llegó sin equipo. Y lo armó el equipo en muy poco tiempo. Sí. Incorporó al equipo a gente de todos lados. Bueno, pero Menem lo que tenía, que ese para mí es un punto débil de Milei, es que Menem, bueno, vos sos más chico que yo, pero yo me lo acuerdo a él como gobernador. Era 3 veces gobernador, era el único gobernador que venía a Buenos Aires porque sabía que podía hacer todo. El gobernador de La Rioja, ojo. Sí, pero tenía mucha experiencia de gestión, se manejaba dentro del peronismo. De gestión, eso es verdad. ¿Viste? O sea, no es lo mismo que alguien que no manejó ni siquiera una empresa suya, ¿me entendés? Estoy de acuerdo. Fíjate que es interesante lo siguiente, porque vos tenés a un Menem que lo que no tenía era la formación que tiene Javier en términos, por ejemplo, de economía. O sea, lo que sabe Javier en economía y todos estos temas es muy superior a cualquier otro candidato, pero de lejos. Te diría muy de lejos, muy de lejos. Ahora, es verdad que no tiene la experiencia práctica, salvo que sí tiene parte de la experiencia, Corporación América y demás, pero no tiene tal vez el haber sido el CEO, digamos, de las empresas o demás. Así que, pero lo que pasa en el Estado es que es muy distinto de la actividad privada. Son cosas muy diferentes. Entonces hay que entender que cuando vos trasladás un CEO de la empresa privada al Estado, puede fracasar notablemente, porque se alinean completamente los intereses son distintos. Por ejemplo, una multinacional, un CEO de una multinacional puede estar en 100 países y todo te lo ordena el P&L, que es las ganancias y pérdidas. Las ganancias y pérdidas en cada centro de costos. Entonces vos tenés cada una persona, la pones arriba de una repartición con un centro de costos, ganancias y pérdidas. Flaco, perdés plata, te vas, ganás plata, te quedás. En cambio, en el Estado, vos pones una persona en la secretaría y es más poderoso cuanto más grande es la secretaría, cuanto más gente tiene abajo. Y no hay una ganancia y pérdidas. Todos pierden, ¿ves? Porque gastan plata de otros. Entonces, es una lógica completamente distinta. Entonces, si no la estudiaste y no viste cómo se hace para reorganizar el Estado y achicarlo, tiende a agrandarse y crecer. Y fue lo que le pasó a Mauricio. El Estado creció, o sea, la cantidad de secretarías, subsecretarías, direcciones generales, etcétera, etcétera, 900 oficinas de coordinación, 800 ministerios, manejar la economía con 9 personas, ¿viste? Las decisiones económicas las tomaban 9 tipos, ¿vos te acordás? Era el jefe de gabinete, el presidente, los 2 asistentes del jefe de gabinete, los ministros alrededor que no decidían nada, ¿viste? Cuando decís... Hoy te da la sensación, sí, que va a haber, en el caso de Patricia Bullrich, alguien que no sé si será Melconian, pero está dispuesta a ella que haya una figura importante, relevante, al cual ella le cede de alguna manera el comando. Y Milei, bueno, tendrá uno que tendrá menos perfil, pero él, vos sabés que conoce qué es lo que pasa. Eso es totalmente real. No, pero puede ser, ojo, que yo creo que para mí el primer test de Javier va a ser justamente nombrar al gabinete. Claro. Y creo que Javier lo nombra a Menem como como los principales presidentes que tuvo la Argentina. El primer mandato de Menem. Sí, el primero. El primer mandato, la primera decisión de gobierno de Menem es nombrar al gabinete. Y nombrar al gabinete es un acto trascendental. Javier nombró en economía al presidente de Bungiborn. Bungiborn era la principal multinacional argentina, era reconciliar al peronismo con el capital. En vez de combatir al capital, lo trajo a manejar la economía. Después le pifió porque los de Bungiborn tenían un programa medio keynesiano hecho para Brasil, ese es otro tema. Pero la intuición de Menem fue traigo y reconcilio a la Argentina, era un gran conciliador. Sí. ¿No? Entonces tenía un carisma muy especial, muy amigable. Irse a la casa irse a la casa del almirante Rojas,
¿no? Que era la figura Totalmente. emblemática de la cañonera sacando la Perón y el tipo ir a sentarse a visitarlo y charlar con él. No, era otra cosa, ¿no? Era sin Y duda. fíjate Sí. cómo continuó. Él lo puso a una persona del MIT. Lo puso a Álvaro Sogaray, que era el que tenía el 7% de los liberales en el Congreso. Lo tenía Cavallo, lo tenía Di Tella. Si vos mirás lo que se armó, fue impresionante. Ahora, Javier puede hacer lo mismo. No sé lo que va a hacer, no sé lo que tienen en la cabeza. Ujú. Pero tranquilamente podría estar armando un gabinete, que lo esté pensando, donde incorpora figuras que están en otros espacios, que hoy por ahí están asesorando a Patricia Burri como Horacio Liendo, qué sé yo, Claro, o incluso claro. gente que está con el equipo de Melconian, como Artana, como Sewell, Sí, lo más hay gente seguro, es más, buenísima. te digo, una cosa que yo me imaginaba en todo esto es, suponiendo que él ganara, vamos a suponer que el 22 de octubre el tipo gana y afana, o vamos a suponer que queda él con Massa, que es una hipótesis dando vuelta, ¿viste? Por la potencia de todo lo antiliberal que pueda tener, que vayan ahí hasta la izquierda misma votándolos. Y el tipo gana. Pues es que a mí mi sensación que me da es como que él podría hasta invitarla a Patricia Bullrich a que forme parte como ministra de Seguridad. Vos sabés que me da esa Sería sensación y una gran idea. ahí sería, como decís vos, ahí cerraría y se columnaría todo el mundo, sin duda, ¿no? Totalmente. Yo creo que por eso te puede sorprender. Vamos a ver, no lo sabemos todavía, pero de hecho lo está invitando a Mauricio Macri. Y me preguntás a mí, yo creo que Mauricio Macri sería un gran canciller. Sí, Y hay antecedentes, la gente dice, no, ¿cómo se va a rebajar? Sarmiento pasó a ser director sí, de escuelas sí, un públicas, maestro, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Sí. y era un grande. Y era un Y si vos, grande. te, y si, Y si pasó vos a la lees el libro historia. y si vos lees el libro de Mauricio Macri, que te dice ¿para qué? Bueno, hay un para qué él sea el canciller. Es conciliar a la Argentina, es eliminar esa grieta de las que estábamos hablando al principio. Entonces, imagínate que Mauricio Macri es una figura muy importante en la Argentina de hoy, porque él puede ser la persona que elimine esa grieta y Ujú. diga, muchachos, ok, ganó fulano, ahora pareciera que es Javier el que va a ganar todavía, falta correr digamos, las semanas que faltan para las elecciones, pero supongo que gana Javier. Y la figura de Macri es la que dice, muchachos, ganó Javier, nos encolumnamos acá y vamos a cambiar Argentina. Claro. Y va a ser imagínate, si eso lo dice Mauricio, lo felicita cuando gane, Javier lo invita, el otro acepta, Mauricio acepta, que sería un gesto de grandeza, no es rebajarte, es todo lo contrario, sería un enorme gesto de grandeza, de que está muy por arriba del resto de los políticos en Argentina, está muy por arriba si hace ese gesto, porque acepta ser canciller de otro presidente. Y si gana Y Patricia eso Bullrich, haceme el mismo mismo caso, escenario. si gana Patricia, tendría que convocarlo a Javier, por lo menos para hablar y ver que hacer las cosas juntos en el Congreso. Ujú. Si gana Patricia, primero yo creo que ella para ganar lo que tiene que hacer es confiar en sí misma, porque lo que ella intuye es lo correcto Ujú. y es lo que ella tendría que hacer y confiar en sí misma. Ella te dice, y se lo ha dicho a su propia gente, las retenciones hay que bajarlas rápidas. Usted me dice que las baje gradualmente para que el próximo gobierno sea el que duplique el tamaño de la agricultura. Yo quiero cambiarlo, duplicarlo en mi gobierno, no en el próximo. Claro. Entonces tengo que bajar las retenciones ahora. Entonces ustedes bajan el gasto público lo que sea necesario, pero las retenciones las bajamos ahora. Si se empieza a poner con un coraje mucho más contundente, que yo creo que lo tiene adentro, pero que lamentablemente está como, hay demasiadas opiniones, como vos Claro, decías en sí, sí. Cambiemos, Y tiene que ¿no? consensuar Entonces, demasiado y además debe tener estrategas que le dirán, mirá, si sos igual a Milei, por ahí van a buscar la figura original. Entonces vos lo que tenés que afanarle más a la gente que está desencantada con Massa, ir por ese lado. Debe ser sí, estratégicamente complicado, ¿no? yo creo que es un tema que tal cual con lo que vos decís, pero el problema es que la gente intuye que Javier es auténtico. Se podrá equivocar o no, pero es 100% auténtico, porque las Ujú. cosas que dice nadie se lo puede creer. Claro. Sí, él dice todo lo que piensa y te lo dice, y además tiene fundamentos. A veces no puede explicar todo lo que hay atrás y en una frase que la sacan de contexto, después, por supuesto, lo destruyen. Y él tal Claro. vez está hablando de todas las teorías de Ronald Coase, y hay mucho que ver con los derechos de propiedad sobre los ríos, y te sacan una frase y entonces te lo tratan de liquidar. Pero hay mucho, mucho estudio atrás y por eso Javier tiene mucha confianza en lo que está diciendo, porque lo que está diciendo es toda una tradición de la escuela de Chicago más la escuela de austríaca, está lleno de premios Nobel de economía atrás en cada una de las cosas que él dice, porque los ha leído a todos y los ha estudiado y los ha enseñado. Entonces, es muy distinto. En el caso de Patricia, me parece a mí que le falta tal vez más confianza en eso, en su propia intuición, que es la correcta. Ella Claro. tiene la intuición correcta. Hay que bajar el gasto público fuerte y hay que bajar impuestos y hay que desregular y hay que abrir la economía.
ella tiene esa intuición y tiene que ir hacia allá, y ahí es donde está el contacto con la Libertad Avanza. Y bueno, el problema es el tema político que vos mencionaste muy bien. Claro, Seguramente sus estrategas le dicen, vos tenés que retener a la gente de Larreta que se va a ir con Massa. claro, claro. Agustín, excelente charla, me encantó, me encantó, muy buena, muy buena. Igualmente, Recuerdo que históricamente de que hacemos notas con vos, no sé, hace como 10 años, hemos tenido estas charlas así profundas agarrando estos temas y es buenísimo. Yo sé que hay mucha gente que lo ve, que lo escucha, gente que por ahí corre o camina, que de repente lo toma como podcast y le encanta, así que voy a tener mucho feedback para darte después que la saquemos. Te agradezco muchísimo. me encanta el feedback y cuando quieras lo repetimos. Y si querés, amplificamos algunos de los temas, porque hablamos de educación, Sí. hablamos de las drogas, y cada uno de esos temas da para charlarlo en profundidad. Me encanta, me encanta. Tenemos que hacer uno que sea cómo retener a los jóvenes, que no se nos vayan los centenias de la Argentina. Un abrazo grande, Máster. Igualmente, un abrazo grande a ti. Gracias. Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Qué placer que es charlar con un tipo que tiene la bocha tan abierta. No puede estar a favor, en contra, aunque es difícil que estés en contra, ¿no? Salvo que seas un tipo, qué sé yo, muy prebendario y que siempre quieras vivir de lo de otro, ¿no? Pero qué grande un tipo que te muestra los caminos para todo. Por eso lo metí en el tema del narcotráfico, nos metimos también profundizando en el tema de la pobreza, de cómo generar empleo, que no es que el empleo público no sirve, no, Gaucho, lo que tenemos que entender es que está bien, vos tenés este sueldo, pero no sirve lo que estás haciendo. Lo lamentamos, pero no por culpa tuya, porque hay otro crápula que algo que lo puede hacer con 1000 personas lo está haciendo con 5000. Entonces, bueno, tenés que entender que no agrega valor. Quédate tranquilo, no, tu familia no se va a quedar en la calle, pero vamos a tratar de agrandar para que hagas cosas que además te entusiasmen. Un notón con todo, a mí me encantó, espero que vos lo compartas. Nos vamos al cuarto bloque, porque otro tema que también te importa es, ¿y la lluvia, Richard? ¿Y el niño? No sé, ahora se lo vamos a preguntar a nuestra invitada especial.